Bueno, muchas gracias. No sé. Jaime, queremos de nuevo agradecerte la posibilidad de participar en este primer día del taller. Jaime Breil es bien conocido por ustedes. Él es el director decano del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, universidad que es parte del sistema andino de integración, pero además es uno de los fundadores y de las piezas claves de lo que se conoce como el movimiento y el pensamiento de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana. Jaime, desde la década de los 70, muy precozmente, mucho antes de lo que muchos organismos internacionales lo hicieron, empezó a hablar de determinación social de la salud. Todos nosotros recordamos un texto de Jaime que se llamaba Economía, Política y Salud, en donde está planteado el tema de la determinación social. Creemos que ese es un aporte precoz, importante a la comprensión de este tema. Por supuesto, Jaime ha seguido trabajando ampliamente sobre la determinación social. En la reunión de Río +20 tuvo una brillante participación y hoy va a compartir con nosotros en esta tarde sobre el tema de la determinación social como herramienta para la construcción de una nueva percepción de la salud pública, de una percepción que está impregnada por lo que es el pensamiento de la medicina social y la salud colectiva. Así que bienvenido, Jaime, te damos la palabra y estamos atentos a tu participación. En primer lugar, una verificación, a ver si me escuchan, Oscar. Escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por el privilegio de esta plataforma importantísima de la gestión en público-social para América Latina. Yo lamento no estar físicamente presente por ustedes por algunos motivos personales, de salud especialmente. Quiero dar un afectuoso, fraterno saludo a los queridos amigos y colegas que se encuentran ahí reunidos. José Gómez Temporado, supongo, a ti, Oscar, a varios de los, a Roberto, a otros amigos que están ahí, mis compatriotas ecuatorianos. Y había hablado con Fabia a ver si gestionaba ante ustedes un periodo de una gracia de unos minutitos extras a los 20 minutos que me habían dado. No me pasaré mucho de eso, voy a tratar de ser respetuoso con el tiempo. Bueno, hablar de una determinación social de la salud como herramienta de ruptura es colocarnos en una postura político-epistemológica de ruptura, ¿no es verdad? Es decir, de la necesidad de un cambio profundo. Estamos oyendo perfectamente bien, Jaime. Puedes hablar sin problema. He planteado dos objetivos más urgentes. En primer lugar, en el marco del cambio histórico de los paradigmas sobre la producción y distribución de la salud, contrastar los modelos de determinantes y el modelo de determinación y discutir los nudos críticos, teórico-metodológicos operativos y las líneas de desarrollo de un modelo de determinación social de la salud frente a los desafíos de la gestión, así como los desafíos de la docencia, y no se diga, obviamente, los de la investigación. Mi exposición va a estar basada en una síntesis de un trabajo de investigación que llevamos adelante en contribución al esfuerzo teórico, un esfuerzo teórico internacional de varios doctorados, el nuestro de la Universidad Andina, el doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, investigadores del Brasil con los que estamos trabajando, investigadores de la Universidad de British Columbia, la investigadora Nancy Krieger de la Universidad de Harvard, en cooperación desde hace algunos años con esfuerzos que hace el CEBES, ALAMES y esas fuerzas. Refiero a ustedes a la publicación que está en prensa y que si hay interés, yo ya la he enviado a Oscar, una publicación que se llama La determinación social de la salud como herramienta de ruptura. Quisiera decirles que los puntos claves que pienso trabajar son, primero, establecer como material concreto, empírico para mis reflexiones, dos casos, el del dengue en Ecuador y el de los alimentos en Brasil,
luego trabajar el contraste entre determinantes y determinación, entrar en condiciones de una intersectorialidad crítica, pues a ustedes y a nosotros nos ocupa mucho los desafíos de la intersectorialidad, y luego establecer una propuesta para el taller de doctorados que estamos organizando para el mes de noviembre. En la parte primera de casos ilustrativos, quiero destacar dos casos. El del dengue en Ecuador. En este caso, mencionar que generalmente se establece en la salud pública convencional un problema como el dengue se focaliza en el análisis del plano empírico de los factores causales, normalmente reconocidos como riesgo, y entramos en ese mundo del virus, de los criaderos, de los mosquitos y de las exposiciones personales. Pero esos son apenas una parte de los fenómenos epidemiológicos que se desarrollan socialmente determinados. Y cuando uno mira el caso, por ejemplo, de una ciudad, aquí tienen ustedes la imagen de la ciudad de Machala, en el sur de la costa ecuatoriana, aquí tienen el Pacífico, todas estas zonas en amarillo son inmensos monocultivos, grandes extensiones de monocultivos agroindustriales de banano, estos son cultivos agroindustriales de camarón, y está rodeada la ciudad de estos espacios gigantes de una creciente agroindustria. No solamente que se da el proceso de monocultivo y de monopolio, sino que este está creciendo en un proceso que en inglés se llama land grabbing, que es la creciente apropiación monopólica de la tierra. Comparen ustedes la imagen del 94 y del 2007, cómo se ha concentrado la propiedad de la tierra en inmensas extensiones en las zonas de esta área que estamos refiriendo. Los campesinos, muchos campesinos organizados alrededor de la Copenval y de las organizaciones como Urocal, trabajan, como dicen ellos, como se hacía antes. El banano junto con el cacao en procesos agroecológicos de protección de la biodiversidad en zonas que se mantiene de policultivo, luchando contra el monocultivo, no usan químicos o los usan de manera mucho menor y no usan plásticos. Pero el advenimiento de la agroindustria a gran escala catapulta, multiplica sistemas de contaminación por químicos, el uso masivo de plásticos y un proceso de fondo que es el calentamiento, en donde la pérdida de biomasa, de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la depresión de agua y obviamente todo esto ligado a una mayor refractividad del suelo va a fomentar el calentamiento. Ya empezamos a tener evidencias de algunas curvas de incremento promedial de las tendencias del calentamiento climático, y todo aquello, obviamente, como ustedes lo conocen perfectamente, ligado al acostamiento del ciclo de la reproducción del mosquito Aedes aegypti y los tiempos de replicación viral. Hay todo un conjunto de procesos que yo no los voy a tratar en detalle de la agroindustria combinada con el desarrollo neoliberal de la ciudad, donde en general estos grandes procesos de gran escala subsumen el desarrollo no solamente social, sino también obviamente ecosistémico de los hábitats y del desarrollo de vectores, virus, los criaderos y en las poblaciones humanas los patrones de exposición y vulnerabilidad. La producción de banano, que utiliza masivamente agrotóxicos, que mata a los depredadores de los mosquitos y rompe el equilibrio entre los depredadores y el mosquito, multiplicándose la posibilidad de la cría del mosquito, de la Aedes aegypti, procesos masivos de deforestación que liquida los refugios de los predadores, una agroindustria que sin control, sin certificaciones adecuadas de producción protectora, destruyen la biodiversidad, la biomasa, contribuyen al calentamiento, una degradación urbana y una fractura, como se ha llamado, ecológica de las ciudades, que fomentan la construcción de grandes fuentes infectivas, la multiplicación de criaderos domiciliares y la multiplicación de modos de vida urbanos, donde se da una construcción de patrones de contacto, los patrones llamados de mezcla y incremento de susceptibles. Este tipo de problemas ya se reflejan en nuestros estudios en la diferencia por clase social del tipo de recipientes, del tipo de containers de agua que están en los barrios, donde los tanques grandes están en las zonas donde no hay agua y donde habitan justamente las clases que están más expuestas a la picadura.
donde hemos encontrado ya diferencias de los índices entomológicos, como el de índice de pupas por persona, donde es el doble, estos índices son el doble en las zonas donde habitan los sectores proletarios y subproletarios con respecto a las zonas de habitación de clase media y de los sectores más proveídos. Una diferencia por clase de la prevalencia del problema del dengue y, en definitiva, estamos trabajando intensamente en reconocer cómo es que se da el proceso de determinación social de la transmisión, de los sistemas de exposición, vulnerabilidad y distribución, de las propias políticas y decisiones públicas de los gobiernos, tanto federal como local, de la capacidad colectiva de los diferentes tipos de barrios de las ciudades y de la relación que cada uno de estos sistemas tiene o subsistemas tiene con los grandes ecosistemas. Entonces, nosotros pensamos que esa acción, obviamente, desde una perspectiva integral de la determinación social, nos permite reconocer procesos críticos para orientar una acción intersectorial donde el Ministerio de Salud, los gobiernos locales, la Copenval como organización de los productores, pequeños productores bananeros y las universidades participantes, empezamos a entender que los procesos generales, particulares e individuales de la determinación social tienen que ser trabajados y no apenas un fortalecimiento de los servicios de salud y de las acciones sobre los problemas finales. En el caso del Brasil, el problema de la contaminación de alimentos es algo muy importante. Aquí nosotros entendemos como fundamental el problema y que está resumido en el dossier que Abrasco preparó para el Congreso del Brasil a consecuencia y que fue inicialmente presentado en la reunión de Río de Janeiro del 2012, que es el problema de que la masiva y desregulada aplicación de agrotóxicos, esta masiva y desregulada aplicación de agrotóxicos que se observa en las curvas de crecimiento enorme de la aplicación por hectárea de agrotóxicos de millones de litros, está ya empezando a detectarse en la presencia de en una muestra de por cada 100 alimentos de una muestra nacional de alimentos en el Brasil, 28% tienen la presencia de químicos prohibidos y 35% tienen la presencia de químicos. Cuestión muy preocupante que se observa en la lechuga, que se observa en el pimiento, que se observa en la zanahoria y en todos los productos de alimentos que se consumen en el Brasil, y que hay, en este mismo estudio se presenta un componente que muestra cómo están contaminadas las fuentes de agua por agrotóxicos en todo el territorio nacional, y cómo, cuestión muy preocupante, incluso en las mujeres de las zonas de alta exposición, hay una presencia de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 agrotóxicos en la leche materna de las mujeres en las zonas agrícolas. Entonces nosotros hemos dicho 1000 veces que hablar de seguridad o de soberanía alimentaria en condiciones como estas es algo que es irreal si al menos se lo piensa desde una visión apenas medicalizada o de una salud pública convencional. Nosotros tenemos que entender que hay una convergencia gigantesca de grandes capitales que se invierten en usos tecnológicos que no son hechos necesariamente pensando en la alimentación y en la vida, sino para apropiarse de los elementos de la vida y aumentar la ganancia, con procesos que la acumulación enorme de tierra, el monopolio de las semillas, la transformación descontrolada de la producción y la biodiversidad y el calentamiento que se nos vienen encima. ¿Y cómo? Eso se hace a pesar de que no hay una demostrada, y por el contrario, en estudios como el que se han hecho en California, el estudio de Davis, Hill y Chase y Liebman, en donde ya en estudios experimentales del 2003 al 2011, es decir, seguimiento de cultivos comparados, son iguales o mayores los rendimientos en granos producidos, en masa de productos cultivados, en ganancias, y es menor la toxicidad del agua en áreas donde la producción se hace con sistemas agroecológicos que en las áreas de grandes monocultivos con sistemas tecnológicos como los que se aplican en las agroindustrias descontroladas. Entonces, ni siquiera está la justificación de la mayor productividad en la base de aquello. Entonces, en condiciones como esas, la salud, la equidad y la vida son irrealizables. Quedan como una retórica, y en el marco de ese modelo productivo, de ese modelo social y de civilización que se expande en América Latina,
son imposibles la prevención y un control sustentables, por ejemplo, de todo tipo de problemas. Nosotros pensamos que el modelo económico que reproduce y se alimenta de un modo de civilización, de una cultura de carácter individualista, consumista y multiplicador de desechos, es justamente la antítesis, constituye la antítesis de lo que tenemos que construir desde la perspectiva integral que ustedes plantean en la propuesta del ISAC. Entonces, por tanto, nosotros necesitamos salir de un paradigma que se concentre en lo individual, en lo final, en el peridomicilio, en el ambiente de la familia exclusivamente, y se abra a articular lo individual con lo colectivo, grupal, y lo grupal con los grandes fenómenos que suceden en la sociedad. Si entendemos la sociedad epidemiológicamente, sabremos las claves para avanzar hacia la soberanía, la sustentabilidad, la solidaridad y la salud y bioseguridad, que son lo que llamamos las 4 S. Entonces, esta integración necesita un paradigma distinto. Nosotros necesitamos avanzar, y ahí es donde se nos presenta un obstáculo epistemológico en esta mal comprensión de la diferencia entre la visión de determinantes que ha sido propugnada fundamentalmente desde la OMS, desde los textos de Marmot, desde los textos de Solar, etcétera, con respecto a la visión latinoamericana de la determinación. Hacer esta distinción es muy importante, pero en el título del taller de ustedes, Nodos Críticos hacia la Equidad, nos parece que la noción de haber dado centralidad a la noción de equidad es un gran acierto del ISAC, pero tenemos que trabajar con cuidado la categoría equidad porque como tal es insuficiente, aislada de otras categorías y de otros elementos para pensar en el derecho a la salud y en un nuevo modo de vivir. Nosotros tenemos que trabajar primero la diferencia entre una equidad pensada como elemento apenas del consumo o del acceso, y sobre todo del acceso solo a servicios de salud, y pensar la equidad como ligada a un cambio integral hacia una civilización solidaria. La equidad como consumo se centra nada más que en individuos y estilos de vida, en la igualdad en índices de consumo, mientras que la equidad ligada a una nueva civilización, a un cambio profundo de la vida, implica construir un modo de vivir solidario, aboliendo una reproducción estructural de la desigualdad, que es la que se hace cuando rige la acumulación de capital en el resto de la organización de la sociedad. Solo así podemos generar y pensar en territorios y clases sociales que tengan modos de vivir sustentables, soberanos, solidarios, saludables y bioseguros. En función de eso, nosotros pensamos que hay que abrir la categoría equidad a la categoría solidaridad en su más amplia y profunda acepción, pensada en la preeminencia de los derechos humanos y de la naturaleza sobre la economía, el acceso a cuotas de vida sustentables, justas, dignificadas y seguras, un consumo consciente y definición consensuada de la necesidad, un manejo responsable del metabolismo sociedad-naturaleza, un balance de recursos presentes y futuros, una justicia cultural e identidad plena, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que pensar la amplia visión de una solidaridad en la que insertamos, obviamente, la equidad como una de sus consecuencias. Estamos planteando que la noción de determinación social nos debe abrir a la lucha por las 4 S de la vida, sin las cuales no es posible construir una epidemiología real, una salud pública emancipadora y transformadora. Cuando decimos 4 S, estamos hablando de, repito, hasta el cansancio, la sustentabilidad en los modos de vivir y de producción, la soberanía, la solidaridad y una visión de salud y bioseguridad integral que se realicen en todos los espacios de la vida, el espacio de la producción y lugar de trabajo, el espacio del consumo, de la cotidianidad familiar, del hogar, de la movilidad, los espacios de la organización política, los espacios de la construcción cultural y los espacios de la relación con la naturaleza. En esas 5 dimensiones, el cumplimiento de las 4 S de la vida son para nosotros la brújula, son el norte de a dónde debemos apuntar en la lucha de la salud pública. Y entonces, para eso es importante contrastar la visión de determinantes de la visión de determinación. En el texto que yo he circulado y que le he entregado a Oscar, consta un detalle de estos argumentos que yo les voy a dar ahora a vuelo de pájaro, porque tengo poco tiempo. Pero ubico
esta distinción entre determinantes y determinación en la historia de los paradigmas, en las rupturas que Latinoamérica ha tenido que ir haciendo para ir construyendo el método de la epidemiología crítica. Y para eso es importante ubicar cuáles van a ser los criterios para analizar esos paradigmas. Pensamos que una cosa fundamental es pensar en la salud como una noción compleja y polisémica, es decir, la salud como praxis, la salud como objeto de la realidad y la salud como sujetos o cosmovisiones o marcos interpretativos. Tres elementos inseparables y que lamentablemente en las epidemiologías clásicas convencionales se rompen y se divorcian artificialmente. Aquí nosotros les presentamos en el documento que les dimos una matriz en la cual estamos trabajando un proyecto de investigación teórica donde las categorías objeto, sujeto y campo las aplicamos de acuerdo a diferentes categorías en el análisis de 1, 2, 3 y 4 grandes tipos de paradigmas sobre la epidemiología. El paradigma causal lineal, la epidemiología ecológica empírica, una epidemiología que le llamamos causal de transición, que es el modelo de determinantes, y el modelo de la epidemiología crítica, que tiene a lo largo de las décadas de los siglos, desde fines del XIX hasta el siglo actual, tiene una serie de expresiones como son las de la medicina social crítica, la epidemiología etnosocial del modo de vida, la epidemiología ecosocial, la epidemiología del desgaste de Laurel y la epidemiología de la determinación social que nosotros planteamos. Hay un análisis profundo de estas relaciones, estamos trabajando justamente ahora para una publicación que será bilingüe en inglés y español, este análisis profundo de estos diferentes paradigmas. Pero lo que quiero destacar ante esta importantísima reunión del ISAC es que tenemos que trabajar en la necesidad de la ruptura en la salud como objeto, como sujeto y como práctica. Ruptura en el objeto porque tenemos que ir a superar esa salud pública y esa epidemiología pensadas bajo el orden causal, lineal, reduccionista, en un solo plano empírico y esencialmente estático o en equilibrio que nos trabajan las epidemiologías anteriores. Tenemos que romper con esa visión academicista, unicultural, tecnocrática, que está presente en esos diseños, y tenemos que romper con una praxis funcionalista que está adscrita o cómodamente apoltronada en el escenario de los elementos convencionales. Los modelos causales, que yo no tengo tiempo en desarrollar aquí, con su base teórica del causalismo lineal, del neopositivismo, del estructural funcionalismo y de la teoría de sistemas, en el caso del modelo ecológico empírico, y en los modelos causal lineal, ¿no? Donde en esos mismos modelos hay una visión factorial de una asociación o inferencia apenas, de una práctica factorial, que ustedes cuando penetren en los textos donde comento esto en detalle, lo podrán mirar con cuidado, o en el caso ecológico empírico, cuando se trabaja con sistemas, desequilibrios de sistemas, agente huésped y medio, que es la forma clásica de trabajarlo. Pensamos que el modelo lineal clásico, sea este unifactorial o multicausal, unicausal o multicausal, justamente es aquello que nos crea una serie de inconsistencias y la imposibilidad de ir a penetrar en la determinación social. Y no importa cuánto se sofistiquen estas redes lineales, si avanzamos hacia los modelos multicausales más sofisticados, llamemos así, incluso con sus modelos matemáticos, al acercarse a la realidad por mera senso-percepción, ¿no es verdad?, por procedimientos empírico-inductivos, solo alcanzan a mirar unas partes o fragmentos de la realidad, tal y como ellas se registran en el acto de observar y medir efectos, ¿no es verdad?, en el plano de fenómenos, efectos epidemiológicos observables sin penetrar en el plano de la determinación. Y no se resuelve aquello, ¿no es verdad?, con esas epidemiologías empírico-analíticas, y a pesar de su robusto arsenal formal estadístico, no podemos explicar con esos modelos la relación entre el sistema social, los modos de vivir y la salud. No nos es posible entender tampoco la distribución por clase de las formas e intensidades de exposición humana a procesos peligrosos, ni la vulnerabilidad diferencial de los colectivos situados en inserciones sociales distintas. No hay forma de comprender en profundidad tampoco el metabolismo sociedad-naturaleza, y finalmente con ese modelo
sea el causal lineal o el causal ecológico empírico, es imposible conocer la sociedad para transformarla. Entonces, surge lo que nosotros estamos ahora llamando un causalismo tardío de transición, que es el caso del modelo de determinantes sociales. Sigue enmarcado en la teoría causal, pero hace una transición en el sentido de abrirse hacia las estructuras sociales como parte del objeto de la epidemiología y de la salud pública. El modelo que ha sido planteado por la Comisión de la OMS, retomando los textos de Solar Irwin, los textos de Marmot, los de Dideriksen, etcétera, aunque ya introducen, es verdad, ya introducen este causalismo ampliado de las causas y hablan de un análisis multinivel y se ubican a la teoría de la gobernanza. Esos elementos, esas potencialidades se pierden por las razones que yo voy apenas ahora a enunciar. En este modelo asume las estructuras sociales, pero como sistemas causales, como determinantes causales estructurales, como causas externas, como estructuras en forma de variables, y no como categorías de análisis de la acumulación de capital y del proceso de reproducción de relaciones de poder basadas en las relaciones de propiedad políticas y culturales. Es una perspectiva de un sujeto institucional, de funcionario enrolado en el poder público o en las agencias internacionales, y tiene como meta el logro de metas técnicas tipo metas del milenio, pero no la transformación de la base fundamental, de la raíz del sistema de acumulación, que es lo que a nosotros nos preocupa como gran generador de condiciones de la determinación social. ¿Qué podemos decir, avanzando en síntesis, una crítica al modelo de determinantes? Que, como convierte a las estructuras en variables y no en categorías de análisis del movimiento histórico de la acumulación, no puede ofrecer una crítica directa de la organización social, de la sociedad de mercado y de sus rotundas consecuencias de la salud. No analiza el proceso radical de acumulación económica y de exclusión social como eje de la reproducción ampliada de la inequidad social, ni tampoco aborda el metabolismo sociedad-naturaleza. Las categorías analíticas, causas estructurales que sí se mencionan en el modelo y por eso lo llamamos de transición, aparecen como abstracciones formalmente sonoras, pero vaciadas de contenido crítico y de movimiento. Determinantes estructurales de inequidades, determinantes intermedios, etcétera, son elementos que están presentes, pero que han perdido su fuerza explicativa cuando han sido desdoblados en un sistema causal reduccionista y lineal. Asumen, como nosotros ya lo habíamos hecho en la década de los 70, las dimensiones de lo general, lo particular y lo singular, pero convirtiéndolas en niveles de variables o de factores causales, y al hacerlo, arman un modelo más bien para trabajar acciones focales de gobernanza, en lugar de trabajar la relación entre el orden histórico de la acumulación de capital, el correspondiente modo civilizatorio del capitalismo respecto a la salud. Si bien proyectan una crítica social, lo estamos llamando modelo de transición, interesante, proyectan una crítica social y el discurso de una epidemiología integral, lamentablemente recaen en una ruptura fallida y de recuperación funcional de los vicios interpretativos del causalismo. Coloca en el eje de la praxis la noción de gobernanza. Quizás esto es interesante. La gobernanza es una categoría que hay que analizarla despacio, con cuidado, y creo que tiene potencialidades interesantes, ¿no? Porque alude a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, pero también dice, hay que tomar distancia del mercado, caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre Estado y los actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Interesante perspectiva que, si bien este paradigma plantea la superación del control jerárquico o vertical por parte del Estado, plantea el principio de acabar con el principio neoliberal del control del mercado y la apertura hacia una gestión de salud participativa y reticular, y ahora hay un gran debate sobre la riqueza y las flaquezas y los errores de la noción reticular de la acción. Hay todo un debate sobre las redes, y eso está en la gran discusión teórica política de la sociología contemporánea, de la antropología contemporánea, y
este hecho de difuminar los límites entre los sectores público y privado puede ser un arma de doble filo dependiendo de las relaciones de poder donde aquello se debata. Estas tendencias democratizantes, sin embargo, son irrealizables a nuestro modo de ver en sociedades donde rige la acumulación y el monopolio. Más bien, los años de trabajo nos han enseñado que en contextos determinados por grandes asimetrías en las relaciones de poder, las buenas intenciones y conceptos como estos terminan convertidos en armas de hegemonía. Pues quien define a dónde nos lleva, por ejemplo, el que se borre el límite entre lo público y lo privado, no es la buena intención de actores técnicos, de buena gente como nosotros, gente académicos o técnicos de clase media, sino que eso se dirime en las grandes relaciones de poder que son las que dictan, en última instancia, tras de los discursos, las políticas de facto, las políticas reales. Entonces, por eso nosotros requerimos trabajar con otras herramientas y otra visión de la política. Y eso es lo que pretende el modelo de la epidemiología crítica, un modelo en el cual hay una gama de potencialidades. Tenemos desde las potencialidades gestadas a fines del siglo XIX y comienzos del XX, Paredes, Allende, Siggeris, Rosen, Sander, etcétera, de la economía política y materialismo histórico aplicados a la salud, la epidemiología etnosocial de Almeida con su etnografía crítica, la epidemiología ecosocial de Krieger con su economía política, ecología crítica y biología crítica de la salud, la epidemiología del desgaste de Laurel con su economía política y teoría crítica del Estado, y nuestras aportaciones que están ligadas al realismo crítico, a la economía política, a la ecología política y a la biología crítica también. Son constructos que tienen énfasis, riquezas, que hay que buscarlas, que hay que articularlas, que hay que entenderlas en profundidad, y que tienen formas de construir el objeto, el sujeto y la praxis, que yo no tengo tiempo este rato en detenerme en esos detalles, pero aquí al entender cómo es que cada uno de estos paradigmas que llamaríamos modelos críticos, o que son expresiones o modelos críticos del paradigma de la visión crítica de la acumulación del capital, estarían dadas, y no insisto aquí, me curo en sano, no estoy hablando de acumulación de capital porque tengo una noción economicista de la interpretación de la realidad, sino porque creo que este elemento es el rector de la reproducción social donde juega la dialéctica de la construcción de formas político-culturales de nuestra sociedad. Nosotros planteamos, en el caso de nuestra propuesta de la epidemiología crítica, un sistema de contradicciones general, particular, individual, ligado a la acumulación de capital y al modo de civilización actual, al metabolismo de sociedad-naturaleza y a las relaciones de poder político-culturales como una complejidad que se mueve y que genera todo este gran proceso de determinación social de la vida, la subsunción de la naturaleza y de lo biológico y de las formas menos complejas de las más complejas, y la oposición y la contradicción que se da frente a la construcción de las 4S de la vida. Un sujeto intercultural emancipador que trabaje sobre el sistema de contradicciones, liberándolas del modo de reproducción supeditado a la acumulación y a la civilización actual, individualista y consumista, y una transformación de las relaciones de poder, del poder público social y de los procesos críticos de la determinación social. Dependemos profundamente, estamos colaborando con el Ministerio de Salud del Ecuador en lo que nos permite hacer nuestras limitadas capacidades en la generación de una construcción público-social de la gestión. Les planteamos aquí la importancia de entender que la sociedad, los modos de vida de los grupos, los estilos de vida individuales y finalmente los organismos psicofísicos, los elementos psicofísicos de la vida están profundamente relacionados y que las políticas de salud tienen que tomar en cuenta que en cada uno de estos niveles se dan contradicciones entre los procesos protectores, soportes y valores versus los procesos destructivos, y que cuando nosotros entendemos esto podemos hacer una prevención profunda en todas las dimensiones y podemos hacer una prevención profunda actuando en todos estos elementos y no solamente en los efectos finales y en los estilos de vida. Entonces, planteamos la necesidad de luchar y de construir los modelos epidemiológicos y de la salud pública alrededor de la defensa de las 4S de la vida. No podemos hacer un control y prevención de las vectoriales, del cáncer, de la toxicidad masiva, de la multiplicación de la discapacidad, del crecimiento de las crónicas, si no entramos a trabajar en la gran raíz reproductora de los problemas que es el modelo
económico, político, social. Y entonces la determinación social empieza trabajando esta gran dialéctica entre la sociedad y la naturaleza, la determinación social en todas esas dimensiones, tanto a nivel del ambiente, de la vida, de la Pachamama, de la naturaleza, cuyos derechos tenemos que proteger, al margen de lo humano, y de los derechos humanos y de salud que en conjunto nos permiten construir la gran determinación social de la vida. Yo me he permitido mover en estos aspectos conceptuales, destacando las primeras rupturas necesarias de la epidemiología crítica, la determinación social como superación del causalismo, la noción de reproducción social como superación del empirismo aplanado al plano de los fenómenos, la concepción dialéctica de la relación sociedad-naturaleza como superación del ecologismo empírico, la crítica al uso empirista de las técnicas y la prevalencia de un enfoque cuantitativista, la distribución de las condiciones de salud más allá de los estratos empíricos, condiciones de clase, de relaciones de poder, y superar la linealidad, enlazar la producción y distribución de la salud y exponer su complejidad, para lo cual hemos propuesto las categorías perfil epidemiológico y las 4 S de la vida. Y las rupturas actuales que necesitamos consumar de los derechos de la naturaleza para superar el antropocentrismo. ¿Cómo hacemos esto cuando los gobiernos democráticos de América Latina inclusive están entrampados en un debate incompleto sobre la contradicción entre la necesidad de producir para financiar los modelos sociales, el beneficio de la población, pero cómo proteger la naturaleza? Esa es una discusión todavía inconclusa, no bien hecha, no acabada, que hay que trabajarla, y ahí la epidemiología crítica puede jugar un rol importante. ¿Cómo construir una interculturalidad emancipadora para superar el uniculturalismo de género, social e intelectual? ¿Cómo construir un modo de civilización sustentable, soberano, solidario y saludable, bioseguro, para superar esta sociedad productivista, dependiente, competitiva, malsana y generadora de desechos? La excelencia académica, metacrítica e intercultural para superar un academicismo arrogante, funcionalista. ¿Cómo construir una reforma ligada a una revolución emancipadora para superar el reformismo funcional de la salud pública? Hemos dado una definición de epidemiología crítica que les invitamos a visitar y que la vamos a proponer en los foros de discusión técnico y de docencia y de investigación. Y en síntesis, el paradigma de la epidemiología crítica latinoamericana de la era moderna se ha forjado en rupturas. Una primera ruptura con la epidemiología clásica y el multicausalismo lineal. Luego, frente al modelo empírico funcionalista de la epidemiología ecológica de Level Clark y todo aquello. Y ahora frente a la epidemiología de los llamados determinantes sociales de la salud. Creo que hay que diferenciarla con claridad y es absolutamente urgente, a mi modo de ver, que el ISACS asuma esta discusión profunda como acertadamente ahora se está planteando, para que se ponga a tono con una visión de largo plazo que realmente dé vida, dé un fuelle de aliento a la lucha de los ministerios de salud que están desarrollando en toda la región. Hay una lucha, un choque histórico que hemos dicho, y ahora uno de esos choques es el choque entre la visión de la determinación social con respecto a la visión de los determinantes sociales. Yo lamento mucho que en esto tengamos que diferir con queridos, respetados, entrañables amigos, pero yo creo que la vida me está enseñando cada vez más que uno tiene que cantar claro, y si uno tiene una pasión tiene que decirla con frontalidad, porque de lo contrario, si uno se acopla para pasar la cosa y para poder mantener una funcionalidad de las cosas, me parece que uno comete errores. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia una intersectorialidad, como ustedes acertadamente lo plantean, pero es una nueva intersectorialidad ética, donde creo que el triángulo de la política de Matus es una herramienta de trabajo interesante, porque tenemos que tener un proyecto político de ruptura para la salud. No puede ser la salud un proyecto construido alrededor simplemente de un listado de gobernanza y de una serie de metas del milenio. Yo creo que esas metas, si es que algún rato las establecemos, deberán ser un producto muy posterior a lo que es un proyecto de ruptura con respecto a esta civilización que nos ahoga y que hace que ya no sea solo
la necesidad de un proyecto de liberación de clase, sino que es necesario un proyecto de liberación civilizatorio, de derrota final del capitalismo y no de pretender un capitalismo verde ni un capitalismo amigable y humano cuando estamos viendo que hay un land grabbing que se está comprando ahora hasta la Tierra del Norte. He visto un artículo la semana pasada de las enormes miles de cientos de miles de hectáreas que compran los grandes capitales transnacionales en Canadá, el país del desarrollo más profundo del derecho social y de salud de América, o junto con Cuba. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un discurso si no tenemos un proyecto político de ruptura? Y tenemos que hacer un bloque social con los afectados, con las organizaciones, para que logremos tener una gobernanza basada en la participación soberana de base popular. No confundir la toma del poder, como lo hicieron los socialismos realmente existentes de Europa, la toma del poder político, confundir con el verticalismo sea tecnocrático o sea de la extrema derecha, nos hace daño. Nosotros tenemos que tejer redes profundas donde el gobierno esté en las bases sociales y que los mandantes sean la organización popular, la organización social, y los mandatarios sean apenas una expresión de aquello. Y finalmente, obviamente, una profunda capacidad científico-técnica. Entonces creo que para eso es que nos sirven herramientas distintas y no las mismas herramientas de antes. Y también tenemos que ir a una rearticulación con la clínica. La clínica y los servicios de salud son una herramienta fundamental. En el documento que nosotros les hemos mandado, hacemos una propuesta de cómo articular una visión de la epidemiología crítica, por ejemplo, con una clínica integral y con la aplicación y la incorporación de terapias integrativas en la construcción global del derecho a la salud, donde por un lado la epidemiología previene, protege, promueve y repara la vida, y la clínica cura, previene en el orden individual, promueve a las personas y a su cotidianidad, en articulación, pero dentro de una propuesta, de un proyecto realmente emancipador. Y es por eso, y a eso quiero llegar, esa es la parte interesada, si ustedes quieren, en el mejor sentido de mi participación, a esta parte final, última, en donde les invitamos, y quiero formalmente plantearle a José Gómez Temporano, a Oscar, a los compañeros de Fiocruz, le he dicho a mi gran amigo Pablo Gadela, que nos ayuden. Ustedes son una contraparte fundamental de apoyo para que podamos ir junto con lo público, con los ministerios de salud, a trabajar estas visiones nuevas y derrotemos la adopción de paradigmas del norte positivista, porque en el norte también hay gente pensante y crítica, pero el norte positivista como criterios de lo que es el desarrollo de la salud pública y de la epidemiología. Nosotros estamos organizando para el mes de noviembre un taller de doctorados junto con la Universidad Andina, la Universidad Nacional de Colombia, el Ministerio de Salud, la señora ministra está de acuerdo, ella va a abrir con nosotros el evento, la Fiocruz, la Universidad de Columbia Británica, y hemos establecido el sueño de que el ISAC se una a este proceso y nos ayude a fortalecer un taller de trabajo donde estos elementos, de una manera respetuosa, de escucharnos, de escuchar las potencialidades de los diferentes paradigmas, lo podamos llevar a programas de docencia y a programas de investigación en docencia, que incluso ahora los estamos haciendo en apoyo del propio Ministerio de Salud, con la nueva maestría de epidemiología, tenemos nuestro doctorado, pero en América Latina hay una playa de núcleos de gente que está haciendo un trabajo contrahegemónico y que hay que escucharle más para que podamos llegar a una construcción público universitaria o oficial universitaria y entender que la única cosa que interfiere con nuestro aprendizaje muchas veces es la educación que nos dieron en los centros de entrenamiento que trabajan con paradigmas tradicionales. Tenemos que derrotar esos paradigmas con un pensamiento soberano, con un pensamiento autárquico, con un pensamiento contrahegemónico que insuma a esta riqueza de la nueva salud pública todos los pensamientos críticos que la humanidad ha generado para derrotar finalmente al capitalismo y a la acumulación de capital, que la veo en mis narices. Cada vez que hago más investigación, lo veo con más claridad. Ahí está el gran problema. Una civilización en la que ahora ya no solamente podemos decir que tenemos que superar la barrera de clase, de las grandes diferencias de clase en el derecho a la salud, sino que tenemos que luchar por la supervivencia de la más amenazada
de las especies, que es la especie humana. Y para eso las entidades públicas, las universidades públicas, tenemos que ir a un conocimiento crítico, a la generación de instrumentos técnicos que acompañen el cambio. Yo le he dicho a Paulo Gadela, no, yo sueño con un día en que pueda trabajar más de cerca con Fiocruz y con los enormes grupos brasileños en lo que es la certificación de una producción como elemento de integración regional. Las herramientas para el control social, la veeduría y rendición de cuentas, los mecanismos de construcción intercultural e interdisciplinaria y, en general, a base de eso, el empoderamiento democrático de la salud pública de las colectividades. En función de eso, tenemos que estar claros de que la ciencia, la epidemiología crítica, la salud colectiva, como cualquier otra operación simbólica, son expresiones transformadas, subordinadas, transfiguradas y algunas veces irreconocibles de las relaciones de poder de una sociedad. ¿No es verdad, compañeros? Ustedes saben muy bien, ustedes son luchadores que saben muy bien que lo que estoy diciendo es así, y no podemos hacerle el juego a los grandes sistemas. Y en función de aquello es que les invitamos a apoyarnos en este trabajo que estaremos haciendo para docencia y para investigación en noviembre, y estoy listo a participar con ustedes en la medida en que sea esto necesario en todos los debates y discusiones que hagamos. Gracias por el privilegio de abrirme este foro fundamental del ISAC.